el tema que me asignó el doctor Ray fue tratamiento adyuvante de cáncer de mama. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué les puedo hablar a un grupo de oncólogos de tratamiento adyuvante de cáncer de mama? Y entonces le pregunté a Ray, ¿de qué quieres que hable? Y Ray con su acento cachaco me dijo, habla de lo que quiera. Entonces, vista de que pues todos somos oncólogos, participamos en las reuniones, conocemos en gran medida todos los trabajos y podemos anticipar cuáles son las presentaciones de lo que voy a hablar. Decidí hacer una pequeña modificación y hablar de tratamiento adyuvante de cáncer de mama en variantes especiales, con la idea de tratar de hacer una presentación un poco diferente y que fuera atractiva para este selecto grupo de colegas. Entonces voy a hablar tratamiento de adyuvantes de cáncer de mama, pero en las variantes especiales de cáncer de mama. Por lo tanto, muchas de las presentaciones que Sandra gentilmente me estaba atribuyendo no las van a oír en esta presentación por parte mía. Empiezo diciendo que las guías de manejo para los tumores ductales invasivos o no invasivos están bien establecidos, ya sabemos cómo se trata a los pacientes. Hay un comentario que hace un colega mío en la clínica del Country, en donde dice, para los pacientes de cáncer de mama es AC más T, y si es HER2 positivo es H. Entonces, usualmente los tipos raros usualmente no están representados en estas guías y pueden tener un comportamiento clínico y pronóstico diferente, y es a lo cual me voy a centrar en la charla de ahorita. Todos sabemos que el tratamiento adyuvante de cáncer de mama ha tenido una evolución en función de los medicamentos que se han ido desarrollando. Sin duda, las primeras aproximaciones de tratamiento fueron la terapia con base en el esquema CMF. Todos utilizamos el esquema CMF en sus diferentes modalidades, acompañados de tamoxifen para aquellos pacientes que sean receptores hormonales positivos. En la década de los 80 vino todo el auge de las antraciclinas y empezamos a utilizar esquemas con antraciclinas. En los 90 vinieron los inhibidores de aromatasa, los taxanos, y sin duda un avance importante en la adyuvancia fue la descripción del HER2 y la utilización de trastuzumab, también la capecitabina y más recientemente las diferentes modalidades con terapia biológica, con bevacizumab, pertuzumab, etc. ¿Cómo ha sido la evolución entonces? Sin duda, cada una de las modalidades de tratamiento ha tenido un impacto en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad, dependiendo del esquema que nosotros vayamos utilizando, y sin duda cada vez vemos que estos pacientes tienen una mejor sobrevida y es una de las enfermedades oncológicas desde el punto de vista de terapia, digamos, la más agradecida en cuanto a las satisfacciones tan escasas que podemos tener los oncólogos en el tratamiento de este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los aspectos claves? Entonces, pues existen diferencias para la definición de los tratamientos con base en los riesgos de recaída sin quimioterapia y cuál sería el beneficio del tratamiento con quimioterapia. Se basa también en la selección de los esquemas que nosotros podamos tener disponible con base en los conocimientos y la disponibilidad de los medicamentos que podamos tener. Generalmente buscamos en la medida posible tratar de ofrecer, mientras que pueda, una quimioterapia individualizada, aunque lamentablemente muchas veces llegamos a la C más T y cuando es HER2 positivo, H. ¿Qué pasa con las histologías no frecuentes? Resulta que las histologías, el diagnóstico de carcinoma ductal de mama es un diagnóstico de exclusión, porque es no especificado de otra manera. Entonces tenemos cáncer de mama que no se especifica de otra manera. Ya de entrada, aunque es la enfermedad más frecuente dentro de la variedad de enfermedades más frecuente del cáncer de mama, es un diagnóstico de exclusión. Si no está especificado de otra manera, ¿a qué se refiere? Pues que cuando nosotros ofrecemos un tratamiento, esta es una gráfica que nosotros tenemos en la cabeza y queremos llevar a la práctica, es todos los tratamientos son iguales para los pacientes, tratar de buscar en la medida de lo posible, y es lo que tenemos en el presente, tratar de llevar las terapias dirigidas cuando estas están presentes, y en el futuro individualizar los tratamientos con base en las informaciones genómicas de la enfermedad. Esos tumores de seno de ideología no especial
son varios y tienen comportamientos clínicos diferentes que es importante tener en cuenta y que en realidad es un tema que a mí me apasiona porque siempre me ha gustado ir un poquito más allá del diagnóstico histológico de lo que nos presentan los patólogos y recordar que cuando encontramos un diagnóstico que no sea el habitual, es importante profundizar para saber realmente qué tipo de enfermedad estamos tratando. El carcinoma lobulillar representa entre el 5 al 15% de estas variedades no frecuentes, dentro de las cuales existe una subclasificación de la parte clásica y el tipo pleomórfico, que es una de las variedades de los tumores más agresivos a pesar de que son carcinomas lobulillares. Existen tumores que han sido clasificados de histologías desfavorables, que son el carcinoma metaplásico y el carcinoma micropapilar. Y histología favorable, que también voy a hablar en este momento con la charla, que también son tumores poco frecuentes, con frecuencia que va entre el 0,5 y el 2%, y son tumores que aunque pudiera de manera convencional ser considerados tumores agresivos, no lo son, y en muchos casos no requieren tratamientos ayudantes especiales. Y hay tumores que son inclusive mucho más raros, que son, por ejemplo, el carcinoma oncocítico, cuya incidencia es desconocida, de pronto nos encontramos con un diagnóstico de estos, y el carcinoma oncocítico no tiene suficiente información para saber qué vamos a hacer con este tipo de enfermedad. O sea, no puede entrar dentro de la categoría de favorable o desfavorable, simplemente no sabemos a qué se refiere cuando el patólogo nos reporta el carcinoma oncocítico. Voy a discriminar cada una de estas enfermedades y voy a centrarme en la parte de la clasificación molecular de estas enfermedades, pero quiero que tengan en cuenta una cosa. Esta clasificación molecular es como para entender el comportamiento de la enfermedad, pero no constituye una condición de diagnóstico necesaria para estos pacientes. Es decir, que aunque veamos que existen manifestaciones moleculares diferentes, no necesariamente estos pacientes necesitamos nosotros tener que hacer un perfil genómico completo para clasificarlo ni para definir tratamiento, sino es para entender cómo estos tumores que son poco frecuentes tienen un comportamiento clínico diferente. El primero es el carcinoma lobulillar. Como les mencionaba, corresponde más o menos entre el 5 al 15% de los tumores no frecuentes, con las diferentes variedades. En la parte superior, ustedes ven, dependiendo del aspecto histológico, y tengan en cuenta que los diagnósticos de tumores no frecuentes son diagnósticos histológicos, no necesitamos tener perfiles bioquímicos, perfiles moleculares para poder clasificarlos. Y existen en la parte inferior las variedades que son más agresivas, que son el pleomórfico, histológico y de las anillas de sello. Y que seguramente los patólogos, cuando nos llega el reporte, estos nos son informados. Ahora bien, en cuanto a la información disponible de los carcinomas no frecuentes, y en particular del carcinoma lobulillar, solamente hay 39 ensayos aleatorizados que habla de carcinoma aleatorizados, terapia adyuvante para los carcinomas lobulillares. Sin embargo, existe una división de ESMO que se llama carcinoma lobulillar, en donde cada vez se está haciendo más investigación de cómo debemos enfocar a esos pacientes de histología no frecuente. Cuando se hace el análisis de los estudios aleatorizados, la mayoría de las veces estos estudios no incluyen la estandarización ni la discriminación de los diagnósticos lobulillares para saber qué hacer. Son tumores que en general se consideran que son de bajo riesgo. Son tumores que habitualmente son tumores de variedad luminal A, receptores hormonales positivos y que en principio tienen un pronóstico mejor a un corto plazo, pero que en el tiempo son pacientes que tienen un mayor riesgo de recaída. En esta presentación, en la cual se hizo un seguimiento, y es un seguimiento largo, 25 años, en donde se hace una comparación del comportamiento de esta enfermedad, vemos que inicialmente el carcinoma lobulillar tiene un menor riesgo de recaída, sobrevida libre de enfermedad o de sobrevida global, pero que posteriormente la curva se cruza. Y son pacientes que son receptores hormonales positivos que a largo plazo tienen mayor probabilidad de recaída que el carcinoma ductal no especificado de otra manera. Esto se mantiene también en cuanto a la incidencia de riesgo de recaída para los pacientes en los cuales ustedes ven que los pacientes con la variedad lobulillar tienen más riesgo de recaída a distancia y recaída local frente a los carcinomas ductales convencionales.
pero estamos tratando estos pacientes con base en la información de los carcinomas ductales infiltrantes. En cuanto a la sobrevida global, este es un resultado de un estudio en el cual se hicieron seguimiento a 981 pacientes con carcinoma lobulillar y se ve que el comportamiento es el mismo. Generalmente, cuando hacemos la discriminación entre la variedad clásica y cuando el repatólogo nos reporta la variedad pleomórfica, son estos pacientes de variedad pleomórfica los que tienen más riesgo de tener recaída y mayor compromiso en cuanto a su sobrevida. ¿Qué pasa desde el punto de vista clínico? Siempre tenemos la idea que el carcinoma lobulillar es un carcinoma multicéntrico y bilateral. Eso es un concepto general que nos aprendimos desde que estábamos en la universidad. Pero cuando se hace la comparación, quiero que fijen ustedes aquí en esto. Son bilaterales, pero fíjense la diferencia de bilateralidad entre el carcinoma lobulillar y el carcinoma ductal. O sea, no todos los pacientes van a ser bilaterales, no todos los pacientes van a ser multicéntricos. Obviamente hace parte de la evaluación de esta enfermedad una adecuada clasificación para saber en frente de qué situación estamos. Pero quizás el concepto preliminar de pensar que los carcinomas lobulillares son multicéntricos y bilaterales casi que por decreto no lo es. La mayoría de los casos son pacientes de grado 1 y tienen un índice pronóstico que son favorables desde el punto de vista de la clasificación del índice pronóstico que se refiere al grado, a los receptores hormonales y a la presencia o no de compromiso ganglionar. Cuando hablamos desde el punto de vista de los estudios de las marcaciones de biológicos de histopatología, es importante tener en cuenta, y hace parte clase de condición de diagnóstico, que estos pacientes son E-cadherina negativo. Cuando un patólogo nos reporta un carcinoma de tipo no especial E-cadherina negativo, debemos pensar que realmente se trata de un carcinoma lobulillar. ¿Qué significa la E-cadherina? La E-cadherina es un marcador y es el resultado de la proteína de un gen que se llama el CDH1. Y ese CDH1 tiene la capacidad de formar unos receptores a nivel de adhesión celular que hace que tenga un comportamiento particular de la enfermedad y que se confiere también el aspecto histológico en filas, que es el que tiene el carcinoma lobulillar, que es el que aparece en esta parte de la gráfica. Mientras que el carcinoma ductal generalmente tiende a formar niditos. Eso es debido a la presencia o no de la E-cadherina. Tiene además, de manera frecuente, la presencia del FOX1 y a diferencia del carcinoma ductal infiltrante que tiene el GATA3. Eso como manera grande de diferencia de comportamiento de la enfermedad desde el punto de vista patológico. Este carcinoma lobulillar con la pérdida de la E-cadherina entonces tiene diferencias desde el punto de vista de comportamiento histológico de la enfermedad y tiene más posibilidad de tener alteraciones en la capacidad de adhesión de las células. A su vez, la presencia de la E-cadherina sugiere que estos pacientes pueden tener la posibilidad de respuesta a cierto tipo de tratamientos que ya les voy a mencionar. En este trabajo, que fue una publicación que se presentó en San Antonio en el 2018, se hace una correlación entre las marcaciones convencionales de receptores hormonales, y ustedes ven que los carcinomas lobulillares frecuentemente son receptor hormonal positivo, y la presencia del CDH1, que es el que tiene que ver con la expresión o no de la E-cadherina. En este trabajo es cerca del 9.4%, lo cual es en realidad bajo para lo que habitualmente se reporta como mutación del CDH1. En estos otros trabajos se han visto que la incidencia de la mutación del CDH1 es más alta y en diferentes resultados va entre un 65 a un 70%. Y muchas veces esta ausencia de expresión de CDH1 no necesariamente tiene que ser debido a la presencia de una mutación determinada por estudios de secuenciación genética, sino se debe también a fenómenos de silenciamiento por metilación del gen. O sea que finalmente, de una o de otra manera, el CDH1 no se expresa y al no expresarse CDH1, la E-cadherina es negativa. Las alteraciones de la E-cadherina tienen que ver dependiendo, existen diferentes puntos de mutación para la E-cadherina y todos tienen como resultado el silenciamiento del gen y la ausencia, el silenciamiento del CDH1 y el silenciamiento de la E-cadherina. Cuando se hace una comparación con las marcaciones del PAP50 para los pacientes con carcinoma lobulillar y el carcinoma ductal,
Vieron ustedes que la mayoría de los pacientes para carcinoma lobulillar son luminales A frente a los pacientes que son de histología ductal infiltrante. Y además, hay una proporción importante de metilación del gen que hace que esto se refleje en una ausencia de la expresión de la decadenina. Este es un trabajo desde el punto de vista conceptual muy interesante, porque se tomaron la MSF7, que es una línea celular de cáncer de mama. Y esta línea celular es la que actualmente se utiliza en modelos de laboratorio para hacer investigación para cáncer de mama. Mediante una técnica que se llama el CRISPR-Cas9, en el cual se puede hacer modificaciones desde el punto de vista de comportamiento de los diferentes genes y pueden seleccionarse los genes y eliminarse esos genes, se hace una eliminación de la decadenina para las células MSF7. Esto quiere decir que desde el punto de vista conceptual, estas células se comportan igual que los carcinomas de células lobulillares. Si nosotros pensamos desde el punto de vista práctico, encontrar un volumen lo suficientemente alto de células para hacer estudios de investigación, pues es difícil. En este se controla mediante la ausencia del gen con esta técnica en la cual estas células que aquí expresan la decadenina, estas células aquí manipuladas ya tienen la ausencia de expresión de la decadenina y tienen desde el punto de vista genético el mismo comportamiento que tiene el carcinoma lobulillar. A estos trabajos se le hizo entonces se expusieron en diferentes moléculas para evaluar cuáles de esas moléculas podrían tener algún tipo de función a futuro para el tratamiento de la enfermedad. Y se vio que existe una respuesta mayor para los pacientes de decadenina negativo para el inhibidor de quinasa de ROS1, que es el crizotinib. Entonces hago ausencia de crecimiento para las células en presencia de crizotinib, y esto plantea entonces unos trabajos de investigación que en este momento se están llevando a cabo reclutando en el Reino Unido, el estudio ROLO, que incluye pacientes con carcinoma lobulillar que van a recibir tratamiento con crizotinib. Esperemos los resultados frente a futuro de cómo va a ser la respuesta de esta enfermedad a este tratamiento. Cuando se hace la evaluación desde el punto de vista de secuenciamiento del ARN molecular, del ARN mensajero, se ha visto que los pacientes con los diferentes subtipos de carcinoma lobulillar infiltrante se pueden clasificar dependiendo de la expresión del ARN en 3 tipos diferentes de respuesta. Existen los tumores que son reactivos y son tumores que desde el punto de vista de comportamiento molecular tienen marcadores epiteliales, similares a los que encontramos en otro tipo de patologías. Existen una serie de tumores que tienen marcadores que son inmunorrelacionados, que tienen que ver relaciones que tienen que ver con comportamiento frente a la respuesta inmunológica a la enfermedad. Y existen proliferativos, que no entran en una categoría ni en la otra. Y se ha visto que desde el punto de vista de pronóstico de la enfermedad, los pacientes que son de tipo reactivo tienen un comportamiento mejor en cuanto a la sobrevida a largo plazo frente a los pacientes que son inmunorelacionados y proliferativos, y en particular hay una respuesta más mala para los pacientes con expresión del RNA con perfil inmunorelacionado del carcinoma lobulillar infiltrante. Esto llevaba entonces a que se diseñe un estudio que actualmente se está llevando a cabo su reclutamiento en los Países Bajos, en los cuales se va a evaluar la eficacia de carboplatino y atezolizumab como inmunoterapia para los pacientes carcinoma lobulillar infiltrante con perfil inmunorelacionado. Esperemos resultados a futuro de este trabajo. ¿Qué pasa con las firmas moleculares convencionales que nosotros utilizamos día a día frente a este tipo de tumores? Entonces, si tenemos un carcinoma lobulillar, ¿vale o no la pena pedirle un Oncotype o pedirle un Mamaprim? En este trabajo se hace una correlación. Hay 3 estudios en los cuales se hizo la evaluación de Oncotype. Tengan en cuenta que este trabajo incluyeron pacientes ductales donde hay una proporción pequeña de pacientes que fueron carcinoma lobulillar. No son trabajos diseñados para investigar el comportamiento del Oncotype en el carcinoma lobulillar, sino se hizo el análisis del grupo de los pacientes con esta histología. Y se vio que la mayoría de los pacientes eran de bajo riesgo o de grado intermedio en las diferentes publicaciones. Y el comportamiento fue similar a lo que se hizo con el Mamaprim.
la mayoría de los pacientes analizados con la variedad de carcinoma lobular infiltrante fueron considerados de bajo riesgo según los estudios de MammaPrint. Hay un análisis que se hizo en el estudio DURA, pero fíjense que la población era muy pequeña. Para la población total de pacientes, solamente 97 pacientes fueron carcinoma lobulares, y el intervalo es lo suficientemente alto para considerar que la respuesta puede ser debida al azar. Obviamente, yo creo que ninguno de nosotros consideraría no ofrecer terapia HER2 en adyuvancia para un paciente con un carcinoma lobular HER2 positivo. Este resultado solamente nos muestra la realidad del estudio, pero hay que analizarlo como un estudio con una población muy pequeña y no podemos asumir que estos pacientes no se benefician de la terapia adyuvante con trastuzumab. Creo que todos debemos ofrecerle para estos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para el carcinoma lobular infiltrante? Importante tener en cuenta que es una enfermedad diferente al carcinoma ductal. Hay perfiles moleculares que sugieren la utilización de inhibidores de citoquinas, en particular el ROS, y esperaremos resultados para estos pacientes en enfermedad. Muy seguramente los primeros resultados van a ser para enfermedad metastásica, y como toda la evolución, pasarán algunos años para que consideremos el uso de este tratamiento para los pacientes en adyuvancia. ¿Qué pasa con el carcinoma metaplásico? Hay diferentes variedades del carcinoma metaplásico y quiero que llamen a ustedes la atención sobre lo siguiente, y depende de lo que nosotros encontremos cuando el patólogo nos lo reporta. Existe la variedad epitelial, que incluye los diferentes subtipos escamoso, adenoscamoso y fusiforme. Y existe el mixto, que generalmente tiene que ver con un comportamiento desde el punto de vista biológico más agresivo, que son los pacientes con carcinoma con metaplasia, con condrone y los carcinosarcomas. De manera que al momento que nosotros nos reporten un carcinoma metaplásico, tratemos de tener la información desde el punto de vista histológico si estos pacientes tienen alguna de estas variedades, porque su comportamiento va a ser diferente. Y la histología es perfectamente clara. Los pacientes que van a tener fusos celulares, el adenoscamoso, donde ustedes ven aquí los números de queratina que hace unos criterios diagnósticos para los patólogos, y los que tienen matriz ósea, que son obviamente muy diferentes desde el punto de vista histológico y también tienen un comportamiento desde el punto de vista agresivo, y seguramente el tratamiento que vayamos a ofrecer debe ser diferente. ¿Cuáles son las características? Generalmente son pacientes que tienden a tener una enfermedad desde el punto de vista local más grande, son pacientes que tienen una menor probabilidad de compromiso ganglionar, son lesiones generalmente multifocales, y dependiendo del grado de la enfermedad tienden a ser enfermedades más agresivas. Esta es la correlación entre el carcinoma metaplásico y el carcinoma ductal, donde ustedes ven que la mayoría de los pacientes son tumores más grandes y son pacientes que la mayoría de las veces es más probable que tengan ausencia de compromiso ganglionar. Ese es un trabajo en el cual se hizo una correlación de la evolución del tratamiento del carcinoma metaplásico en dos diferentes situaciones mundiales, para los asiáticos y para los países occidentales, que incluyen Europa y Estados Unidos. La mayoría de los pacientes asiáticos eran candidatas para ser llevadas a cirugía más radical que frente a los pacientes occidentales. No se aplica en el estudio cuál es la razón, posiblemente sean reacciones anatómicas, relación de seno-tumor, pero el hecho es que las pacientes asiáticas es más frecuente que con un carcinoma metaplásico sean llevadas a cirugías más amplias que en el caso de los pacientes occidentales. No había una diferencia grande desde el punto de vista de los diferentes subtipos, y cuando se hace el análisis, la sobrevida de los grupos, cuando son comparados frente a los tratamientos que han recibido, estos pacientes con carcinoma metaplásico les va mejor con cirugías radicales, con cirugías amplias, que los pacientes que van a recibir tratamiento con cirugía conservativa. Es de tener en cuenta que la mayoría de los pacientes, o todos los pacientes que ya han llegado a cirugías conservativas, recibían tratamiento con adyuvancia con radioterapia. O sea que es muy importante el papel de la cirugía que se le ofrece al momento de hacerse el diagnóstico. Si nosotros tenemos un carcinoma metaplásico, que en la mayoría de los casos son ausencia de expresión de compromiso de ganglios,
esos pacientes, cuando tienen compromiso de ganglios, ya de por sí tienen un pronóstico más comprometido. Desde el punto de vista del perfil biológico de esta enfermedad, hay diferencia entre pérdidas y ganancias para los diferentes cromosomas, para los pacientes con carcinoma metaplásico o para los pacientes de todos los tipos de tumores. Y fíjense que inclusive también hay diferencia para los pacientes cuyo fenotipo sea carcinoma basal frente a los carcinomas metaplásicos. En el brazo corto del cromosoma 1 hay más pérdidas que los pacientes que van a presentar los carcinomas convencionales, y hay más ganancias para el cromosoma 6 y para el cromosoma 7. Cuando se hace la secuenciación exómica del carcinoma metaplásico, es muy frecuente encontrar mutación del P53 como marcador de agresividad de la enfermedad. Son estudios hechos para evaluación de mutaciones somáticas y de parar PI3K. Son condiciones que se presentan con mayor frecuencia para los carcinomas metaplásicos. Y en cuanto a la posibilidad de respuesta, si nosotros tendremos pacientes con mutación del P53, se plantea como alternativa que esos pacientes pudieran recibir tratamiento en enfermedad metastásica con inhibidores mTOR, el everolimus, y en algunos casos en los cuales hay mutación de la CDK2N, pacientes que pudieran beneficiarse de tratamiento con inhibidores de ciclina. ¿Cuál es el perfil biológico? Son pacientes que habitualmente son triple negativos, tienen receptor para el factor de crecimiento citoqueratina 5 y 6, y habitualmente esto nos lo reportan los patólogos. La frecuencia de mutaciones para PI3K es mayor que para los pacientes con carcinoma ductal. En algunos casos son receptores hormonales positivos y son enfermedades que tienen un comportamiento similar al fenotipo basal del carcinoma ductal infiltrante. Algunos de estos pacientes, la mayoría, mostraron similitud con la firma de los pacientes que son Claudin-Lau. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Son pacientes que deben ser llevados a cirugía. Cirugía que en aquellos casos, cuando se plantea conservativa, debe incluir radioterapia. Sin embargo, les va mejor a los pacientes que reciben tratamiento con cirugía más radical. Habitualmente son pacientes quimioresistentes, y son más quimioresistentes las variedades mesenquimales que les había mencionado. En aquellos pacientes que son llevados a cirugía, gracias. Sí. Esto es mejor. Y en aquellos pacientes que son llevados a cirugía conservativa, el riesgo de recaída es de hasta el 10%, se disminuye en un 10%. Hay otra variedad que es menos frecuente, que es el carcinoma micropapilar. Carcinoma micropapilar que desde el punto de vista de la evolución de esa enfermedad es muy interesante, porque son células que tienen la capacidad de cambiar la polaridad de la célula, y lo que habitualmente tiene su expresión a nivel basal se expresa a nivel apical. ¿Esto qué quiere decir? Que si normalmente la célula a nivel apical tiene su porción secretora, el carcinoma micropapilar tiene su porción secretora hacia la parte basal. Esto hace que sean células con menor capacidad de adhesión a la membrana basal y fácilmente se vayan a desprender. Esto se ha reflejado entonces en que son tumores que con mayor frecuencia tienen compromiso ganglionar, aún inclusive en estados tempranos. Tiene una incidencia entre el 1.2 y el 2.7% de todos los pacientes con cáncer de mama, y se considera una de las variantes agresivas para el carcinoma, recordemos, en la variedad micropapilar. Son tumores que se presentan generalmente en cualquier década de la vida, con rango amplio entre un 25 y 92, entre los 25 y 92 años. Esta es la histología, en donde ustedes ven acá el aspecto de las lesiones, y lo más importante que son los marcadores para membrana basal se expresan en la parte apical de la célula. Tiene una alta frecuencia de metástasis ganglionar, casi que el 100% de los pacientes tienen compromiso ganglionar. En el perfil biológico son pacientes que desde el punto de vista del PAN50 corresponden al luminal B, tienen una expresión del MUC1, y este MUC1 se encuentra principalmente en la porción basal de la célula, en la parte secretora que normalmente no debería existir. Tienen positividad para decaderina, o sea, no son tumores similares al carcinoma lobulillar.
y hay pérdida de heterozygosidad del cromosoma 17. Esta es información desde el punto de vista de comportamiento de la enfermedad, pero no hacen condiciones necesarias para su diagnóstico. Hay casos en los cuales se puede expresar hasta el 36% del ER2. El perfil biológico muestra entonces que son pacientes generalmente PI3K positivo y P53, similar a los perfiles anteriores, aunque en una proporción diferente en cuanto a la frecuencia de los dos tipos de mutaciones. Desde el punto de vista de ganancias y pérdidas, vemos nosotros desde el punto de vista grande, para que ustedes puedan diferenciar acá, hay más pérdidas a nivel del brazo corto del cromosoma 17. O sea que es una enfermedad que desde el punto de vista molecular es diferente a las anteriores. Revisando la presentación me puse a ver cuántos casos de carcinoma micropapilar he visto yo. Esa es una presentación un poquito pretenciosa, 19 casos en 19 años, solamente un caso por año. 42% de los pacientes fueron carcinomas puros, 57% fueron mixtos. El promedio de edad para los pacientes que he visto es más o menos entre 48 a 48.5 años, con un rango amplio también. Compromiso ganglionar reportado del 73%. Recuerden que lo que reporta en la literatura es del 100%. La diferencia, la verdad, lo desconozco. Y el paciente con mayor seguimiento de los que yo he tenido, el seguimiento a 9 años, se encuentra libre de enfermedad. Existen las variedades de buen pronóstico, que es el carcinoma tubular. Generalmente uno llega a pensar que carcinoma ductal y tubular suena parecido, más o menos morfológicamente lo mismo. No, el carcinoma tubular es una enfermedad completamente diferente, es una enfermedad que tiene un buen pronóstico. Generalmente son pacientes que van a responder bien a la terapia hormonal y son pacientes que en la mayoría de las veces no van a requerir ayudancia con quimioterapia. Esta es la morfología, esta es la expresión de receptores hormonales para los pacientes con carcinoma tubular. Es una enfermedad también de incidencia muy poco frecuente. En cuanto a las imágenes del carcinoma tubular, no permite hacer diagnóstico desde el punto de vista imagenológico para esta variedad de la enfermedad, o sea, la radiología no nos sirve para sospechar la enfermedad. Son lesiones que generalmente tienen pérdida del cromosoma 16 y ganancia del 1Q, y hay una menor frecuencia de pérdida 17Q. Lo importante para recordar y el mensaje que les quiero dejar a ustedes, son tumores de buen pronóstico. Entonces son tumores que aunque los encontremos, seguramente no vale la pena que nosotros le pidamos perfiles biológicos para definir riesgo. La mayoría de esos pacientes van a dar de bajo riesgo. No gastemos recursos en pedirle Oncotype o Mamaprim, que estos pacientes van a ser de bajo riesgo y su comportamiento va a ser bueno, con beneficio para el tratamiento con terapia hormonal. Este es un comparativo para los estados 1 del carcinoma ductal y del carcinoma tubular, para que vean ustedes la diferencia de comportamiento de la enfermedad. El tratamiento de cirugía, no hay indicación de quimioterapia, y en algunos casos también inclusive se cuestiona la radioterapia para los estados tempranos. Carcinoma adenoide quístico. Este es un tumor cuyo nombre, cuando nosotros lo oímos, recordamos los carcinomas de cabeza y cuello y pensamos que esa es una enfermedad terrible, nos asustamos y empezamos a pedirle cuanta cosa para tratar de definir el riesgo. Esta es una variedad de buen pronóstico. Desde el punto de vista genotipo, se parece mucho al carcinoma adenoide quístico glandular, pero desde el punto de vista de comportamiento clínico son enfermedades de buen pronóstico. Son pacientes que tienen tasas de sobrevida a 10 años hasta del 90%, inclusive para enfermedades más avanzadas. Muchas veces el tratamiento va a ser solamente con cirugía, no requiere tratamiento con quimioterapia. Son pacientes que la mayoría de las veces son receptores hormonales negativos, de manera que nosotros nos encontramos con un carcinoma adenoide quístico triple negativo, pensamos en una enfermedad de buen pronóstico, no lo es. Es un paciente que generalmente el tratamiento es solamente cirugía y queda tratada. Hay una condición importante desde el punto de vista genético, que es la presencia del gen de función del MIF-NFIP, que son dos genes que se presentan al momento de que hay una translocación entre el cromosoma 6 y el cromosoma 9, que confiere una de las características moleculares para esta enfermedad. Sirve en algunos casos para confirmar diagnóstico, para estudios de investigación. En este momento no determina conducta. Y es una condición interesante porque solamente se presenta en esta variedad del carcinoma de seno del tipo adenoide quístico. Esa detección se puede hacer mediante pruebas de FISH o estudio de RT-PCR, y cuando se hace el análisis desde el punto de vista de diferentes
presencia de genes, son tumores que habitualmente tienen ausencia de P53 y de PIK y tienen un perfil que generalmente se asemeja mucho al carcinoma de tipo basal. O sea que tenemos que, si nosotros miramos solamente la parte molecular, son tumores triple negativos de fenotipo basal. Entonces ya pensaría uno que se trata de una enfermedad mucho más agresiva y realmente esto no se correlaciona con el comportamiento de la enfermedad. Esta es una correlación entre los pacientes con carcinoma ductal in situ y el carcinoma adenoide quístico, en donde ustedes ven que desde el punto de vista clínico el comportamiento es muy similar en cuanto a frecuencia del tamaño de la lesión o la presencia de compromiso ganglionar. Son lesiones que habitualmente pueden considerarse de bajo grado desde el punto de vista histológico y, como les mencionaba, desde el punto de vista molecular son lesiones que tienden a ser en principio más agresivas y esto no se correlaciona con el comportamiento de la enfermedad. Esta es la diferencia de sobrevida en un estudio en el cual se hizo análisis de 933 casos y son pacientes que les va mejor estado por estado frente a los pacientes de carcinoma ductal. La cirugía es poco frecuente, el compromiso axilar, o sea que esos pacientes en principio no vale la pena hacer exploración axilar ni vaciamiento axilar. Ya en el consenso de Sangre del 2014 se consideró como un tipo histológico especial que no requiere tratamiento adyuvante. Si hay ganglios negativos, no sabemos qué hacer con los ganglios positivos. La probabilidad de ganglios positivos para este tipo es muy poco frecuente. ¿Qué hacer en enfermedad avanzada? Se está homologando el tratamiento de lo que se hace para el carcinoma adenoide quístico de glándula salivar, pero en realidad la información es muy poca para poder tomar una conducta en ese sentido. Esta es una gráfica en cuanto a la evolución del tratamiento triple negativo. Esto lo trato aquí para cerrar la parte de adenoide quístico, en donde ustedes ven que el triple negativo es una enfermedad grande, como decía Sandra, y hay una variedad que es de bajo riesgo y generalmente son pacientes que pueden tener basal-like, mesenquimales o mesenquimales stem-like. Este es el grupo que vendría a corresponder a esta variedad de carcinoma adenoide quístico y generalmente son pacientes que pudieran quedarse en observación en aquellos casos en los cuales tienen una expresión de marcadores inmunológicos, pudieran recibir tratamiento en ese sentido. En conclusión de la charla, el cáncer de seno es una enfermedad heterogénea con un comportamiento biológico y clínico diverso, y eso aplica solamente inclusive para la variedad ductal infiltrante y mucho más cuando incluimos las variedades no frecuentes. La clasificación del PAN50 para tumores raros puede no ser suficiente y la secuenciación pudiera identificar aquellos tipos de tumores de buen y de mal pronóstico, de manera que con las herramientas que tenemos de manera habitual podemos hacer la subclasificación, apoyarnos bien en los patólogos. Fíjense que la mayoría de estos resultados fueron hechos con histología convencional y con receptores y con inmunohistología también convencional, y esto nos puede ayudar para definir qué pacientes pueden definir o no hacer un tratamiento más agresivo en los diferentes estados. La mayoría de los estudios son estudios retrospectivos en estados tempranos, son estudios en los cuales se han incluido las variedades dentro del grupo grande de los carcinomas ductales no especificados de otra manera, y generalmente es muy raro que se reporte el comportamiento para cada una de estas variedades en los tipos de estudio. Generalmente se requiere entonces recoger la información y esa información llevar a unas guías de manejo que en este momento realmente están ausentes, y generalmente lo que les he mencionado se basa en la experiencia de los cuales los expertos han tenido hasta ahora. Muchísimas gracias.